Hola, ¿cómo estás? Soy Marcelo de FTD y continuando con el ciclo de estos intercambios que estamos llevando adelante, tocando o reflexionando referente a algunos temas. Hoy decidimos conversar o plantear el tema de la pasión. Nosotros en podcasts anteriores, en intercambios anteriores, hay alguno por ahí que habla del cambio y la transformación. Y principalmente en ese cambio o en ese tema centralizamos o nos basamos en Mario Alonso Puig, que es un neurocientífico que, que hablando del tema diferencia esto del cambio y la transformación, determinando esto por lo cual nosotros nos inclinamos de la transformación como una decisión a tomar y que tiene en términos generales tres componentes, ¿no? Es decir, cuando se decide realizar esta transformación, eh, uno de esos elementos es tener una estrategia para llevar adelante. Otro de los elementos es contar con la disciplina para hacer lo que me implique hacer en esa estrategia, ¿no? Es decir, tener esa conducta de hacer lo que tengo que hacer para llevar adelante la transformación. Y otro de los aspectos que es relevante, de importancia que maneja, es que sea algo que yo quiero conseguir porque me motiva, porque me apasiona, porque realmente quiero lograr esa transformación. Entonces, nos pareció adecuado enlazarlo un poco o marcando cierta continuidad con lo que veníamos a partir de esto, ¿no? Y la pasión a través de quizás plantear una pregunta, ¿no? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me hace generar eso adentro que el conseguirlo o el realizarlo, o el estar en la realización de eso me hace sentir bien, me hace sentir feliz? Entonces, en los contextos de estos intercambios, de estos audios, siempre, en general, mejor dicho, hay una frase que siempre traigo de Julio De Caro, que me gusta referenciarlo en muchas oportunidades y con respecto a muchos temas, de que él en una de las conferencias, bueno, no sé la introducción, pero vengo a hablar de lo que realmente deseo aprender. Entonces me gusta mucho esa idea y la uso desprofeso por un tema que creo que cuando uno se interesa en comenzar a hablar de determinados temas, eso lo lleva a conocer más del mismo, a interiorizarse, a quizás conocer a los referentes en esos temas. Entonces un poco la idea de la cual también encaramos este tipo de intercambio desde FTD, ¿no? Cuando resolvimos tocar el tema o traer el tema, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empecé o a leerlo o me hizo acuerdo de algún libro que había leído y fui, porque se había mencionado, pero lo había pasado por alto, no me había hecho figura en su momento, es que en términos generales, eh, no sé si toda la gente, pero con el tiempo la pasión se asocia como algo bueno. No sé si es la palabra, lo digo entrecomillado, es decir, como que se asocia siempre a eso. Hay una entrevista que Eduardo Sacheri le hace a Alejandro Olina precisamente hablando sobre la pasión, que dado esto de los temas y las conferencias la vi, que habla sobre la pasión y trae algunos conceptos que me hicieron pensar. Por ejemplo, hablando de esto y que llamaba la atención de que parece que siempre se resalta la parte buena y por ende, no sé si se oculta intencionalmente, pero no se habla de la otra parte. eh, Dolina plantea que cuando dice sí, en términos generales parece que la gente parece que
que esto, ¿no? Que siempre tiene un aspecto positivo y dice, yo no sé si es buena la pasión, ¿no? Porque uno la tiene asociado quizás a las frases hechas de fútbol, pasión de multitudes, o marcar necesariamente como una virtud cuando se dice que alguien es apasionado por algo, ¿no? Entonces como que siempre se está poniendo énfasis en esa parte. Entonces, una de las cosas que hice fue a la RAE, a fijarme la definición, a ver, o qué hay de la pasión, y hay 8 o 9, si mal no recuerdo, pero me llamaron la atención dos y me gustó traerlas por diferentes, ¿no? Es decir, una dice esto, es una afición vehemente a algo. Define en una de las instancias la RAE la pasión como sea, una afición vehemente a algo. Y otra, que también está definiendo la misma palabra, dice acción de padecer. Entonces, repito, más allá de no tener muy claro si nombrarlo como parte buena o mala, o positiva o negativa, o simplemente partes diferentes, me gustó traerlo porque, claro, resaltar esa parte más positiva, llamémosle, y en caso que no sea, pido la disculpa del caso, es decir, nos oculta, por decir una forma, esa otra parte. Y el tema que yo encuentro que es más allá de no adoptar posición por elegir una, sino que saber que tiene esas dos partes, el saberlo así nos va a ayudar a vivirlo o a transitar ese camino a través de esto que llamamos pasión, ¿no? Es decir, en la entrevista también de Sacheri hay algunos tópicos que inclusive me lo anoté para refrescármelo de el, ¿qué le dice? Es decir, la pasión de Cristo, cuando nombramos la pasión de Cristo, que es un concepto o una idea que está bastante presente, al menos en nuestras sociedades occidentales, se asocia, la pasión de Cristo es el sufrimiento, ¿no? Es decir, es el sufrimiento. Entonces, en este contexto, es decir, antiguamente, o la concepción, mejor dicho, que el antiguo tenía de la pasión era, en términos generales, algo que había que sanar, que había que curar. Entonces, hay muchos indicadores de estas dos partes, ¿no? Entonces, claro, tiene el sentido de las dos partes, por ejemplo, en cuanto a ver, resaltar esta parte buena, también es lógico que cuando alguien está realizando alguna actividad que le apasiona, claro, es diferente hacerla si no está ese sentimiento. Es decir, si yo a veces lo siento, lo escuché y lo repito con respecto a los instrumentos musicales. Es decir, si a uno le gusta el piano, la guitarra, el tambor, y quiere aprender, le va a dedicar más tiempo de aquella persona que no tenga ese interés por aplicarlo. Entonces, es decir, le va a dedicar más tiempo, va a gestionar diferente la frustración que le provoque el proceso de ese aprendizaje. Entonces hay también de una frase que muy linda tratando de transmitir, aparte dice, hay que tener cuidado porque el apasionado está dispuesto a pagar altos precios en búsqueda del transitar esa emoción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el apasionado, eh, por ahí también creo, sacraliza cosas que no son tan importantes, ¿no? Quizás aquella persona que es muy orgullosa de una determinada pasión puede sacralizar algo que es una nimiedad. A ver, por ejemplo, se ven los deportes, esto que decía, repito, la frase de fútbol, pasión de multitudes, y puede inclusive hasta llegar, inclusive tenemos ejemplo de que ese tipo de comportamiento conduce a algunas acciones violentas, ¿no? Entonces, como que si se sacraliza eso que no es tan importante, o es una bagatela, creo que le dice Olina, puede llegar a generar violencia. Entonces, me parece que mantener la- las dos partes de este concepto nos ayuda a entender que están, que coexisten y que
y que son parte de esta dualidad que, que es propia del universo y en el contexto que estamos. A mí me gusta traer que todo este conocimiento o estos aprendizajes, entiéndase, el saberlo o no saberlo, nos ayuda, como también dice en otro de Julio Cabo, a dimensionarnos, ¿no? A tener claro cuál es el lugar que nosotros ocupamos. Entonces, cuanto más claro o cuando nos demos cuenta cuál es nuestro lugar, cuál es la concepción de las cosas, que hay leyes universales que rigen determinados contextos en los cuales coexistimos nosotros, y está todo eso, me parece que es la gran ayuda a dimensionarnos, nosotros como integrantes de ese sistema abierto y como un sistema abierto en sí mismo, que está interactuando y viendo desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar. Entonces, manejando esta serie de conceptos y estos dos aspectos más que nada de la pasión, invito a preguntarnos qué me apasiona, a preguntarnos, ¿estoy haciendo lo que me apasiona? ¿Sé lo que me apasiona? Entonces, plantearlo simplemente esas preguntas para saberla, ¿no? Y me gustaría cerrar con una frase que leí hace un tiempo, que es de Marco Aurelio, y apuntando a esto, porque también lo importante es la pregunta hacia nosotros, ¿no? Es decir, Marco Aurelio dice por ahí, cava en tu interior. Dentro se halla la fuente del bien y es una fuente capaz de brotar continuamente, si no dejas de excavar.